Buf, menuda noche hace. Escuchar la lluvia a estas horas de la madrugada siempre me deja una sensación un poco pesada, ¿eh? Pero bueno. Sí, es una madrugada de esas que pesan bastante. Un agotamiento total. Pero bueno, aquí estamos, con el café frío. Bienvenidos al episodio 3 de esta inmersión profunda. Llevo, no sé ni cuántas horas mirando la luz mortecina del monitor. ¿Fuera solo hay ruido blanco? Ya, la lluvia, que lleva golpeando el cristal sin parar toda la noche. Sí, eso. Y muy a lo lejos el zumbido de algún coche cruzando la ciudad. Hay algo, profundamente desolador en estar despierta a estas horas. Frente a una pantalla brillante. Exacto. Haciendo scroll en el teléfono, bajando por el muro de cualquier red social, en medio de este silencio. Es que transmite una sensación extraña, casi, fantasmal. Totalmente. Es una imagen que la sociología ha descrito hace poco y que encaja a la perfección. Decían que navegar por Internet hoy en día es como caminar por un centro comercial moribundo. Buf, un centro comercial moribundo. Qué fuerte. Es que es una metáfora que captura perfecto la temperatura emocional del momento. Si visualizas un centro comercial en decadencia, pues ves pasillos inmensos, vacíos, luces de neón que parpadean sobre escaparates abandonados. Y un eco súper incómodo. Ya, claro. Muy lejos de aquel Internet de los primeros años, ¿no? Eso es. Hemos pasado de aquel salvaje oeste donde la gente publicaba sus pensamientos de forma caótica, desordenada, a un silencio tenso. Un silencio en el que entramos a esos pasillos digitales, miramos sin hablar lo que queda en los escaparates, consumimos rápido y nos marchamos sin hacer ruido. Exactamente. Y el peso de ese silencio, creo que es precisamente lo que deberíamos intentar desentrañar en esta charla de madrugada. Sí, porque no es un silencio accidental. Leyendo sobre filosofía de los medios, uno se da cuenta de que hemos dejado de existir de forma auténtica. O sea, nos dedicamos a construir identidades optimizadas. Para sobrevivir ahí dentro, claro. Eso es. Y aquí es donde me viene a la mente la idea clásica de la sociedad del espectáculo. Hay una frase de Guy Debord que, leída a las 4 de la mañana, resulta demoledor. Dice algo así como: la alienación del espectador funciona así. Cuanto más contempla, menos vive. Madre mía. Y eso que lo escribió décadas antes de que existieran los teléfonos inteligentes. Fíjate, ¿se anticipó la arquitectura de nuestra soledad? Totalmente. La premisa es que nos hemos convertido en meros espectadores de nuestro propio aislamiento. Pasamos una media de 6 horas y media al día frente a estas pantallas, consumiendo representaciones de la vida de otros. Y al final perdemos la capacidad de entender nuestros propios deseos. Claro, nos identificamos tanto con las imágenes que proyectan los demás, que la vida real, con su lentitud, su falta de filtros, pues nos resulta insuficiente o directamente aburrida. Ya, pero si aceptamos esa premisa, si asumimos que ya no estamos viviendo, sino que hemos aceptado ser solo espectadores en esta grada inmensa, me surge una duda fundamental. Dime. ¿Qué es exactamente lo que estamos mirando? Porque, seamos sinceros, no estamos viendo la realidad. Nadie vive como pública. Desde luego que no. Lo que consumimos es una especie de autenticidad que parece fabricada en un laboratorio. Sí, para entender ese mecanismo de fabricación, la sociología contemporánea ha tenido que rescatar la teoría dramatúrgica clásica, la de Erving Goffman. Recuérdame un poco cómo iba eso. En los años 50 la idea central era que la identidad humana es en esencia una actuación teatral. Él dividía nuestra vida en 2 espacios, digamos. El escenario principal, donde actuamos para los demás adoptando nuestro rol social, y los bastidores, el backstage. Vale, el espacio privado. Exacto. Ese espacio invisible para el público donde por fin te quitas la máscara, dejas de sonreír y puedes permitirte el lujo de ser desordenado, vulnerable. Como el cocinero, ¿no? Que sale a sonreír a los clientes en el salón del restaurante, pero luego vuelve a la cocina a gritar, a sudar y a mancharse. Esa es la analogía perfecta, sí. Esa es la mecánica clásica. El problema, y lo que los análisis recientes señalan, es que la era digital ha dinamitado esa separación. El backstage ha desaparecido como refugio. O sea, ya no hay donde esconderse. En lugar de eso, esos bastidores se han transformado en una sala de edición permanente. Espera, no veo claro cómo funciona eso. Si yo estoy en mi habitación, en pijama, técnicamente estoy en mis bastidores. Nadie me ve.
Nadie te ve hasta que decides grabar ese momento en pijama para demostrar lo real y cotidiano que eres, claro. Buf, ya entiendo por dónde vas. Es un fenómeno muy estudiado ahora en plataformas de vídeo corto. Se le llama amateurismo calibrado. Amateurismo calibrado. Es que suena a contradicción absoluta. A ver, ¿cómo puedes planear y calibrar el ser un amateur o ser espontáneo? Pues ahí está la genialidad perversa del formato. Consiste en proyectar una estética cruda, supuestamente casual, pero que en realidad está fríamente calculado para retener la atención del que mira. O sea que nada es casualidad. Nada. Hay investigadores que llevan años documentando cómo los creadores más exitosos alternan contenido superproducido con piezas que parecen improvisadas. Dejan errores a propósito, ¿verdad? Exacto. Suben un vídeo donde se traban al hablar o donde llevan el pelo desordenado. Es un espectáculo de lo ordinario diseñado milimétricamente para anclar la confianza del público. Claro, te entiendo. Es como si un director de Hollywood decidiera grabar una escena con un móvil y mala iluminación solo para que pensemos que es cine independiente. ¿Eso es? Es dejar deliberadamente una taza de café sucia en el fondo del encuadre para parecer más humano ante millones de desconocidos. O sea, la intimidad convertida en estrategia de marketing. El término clínico para eso es extimidad. Hacer externa la intimidad. Y la verdad, llega a extremos fascinantes. La literatura sociológica identifica un arquetipo muy específico ahora mismo, el de la víctima empoderada. ¿En qué consiste exactamente esa dinámica? Porque suena intenso. Lo es. En este rol, el usuario revela tragedias personales, diagnósticos médicos graves o, vulnerabilidades emocionales superprofundas, pero las empaqueta bajo esa misma estética ordinaria y accesible. O sea, el trauma se instrumentaliza. Totalmente. Se convierte en un producto narrativo, provoca solidaridad inmediata, fomenta la interacción con el algoritmo y al final genera capital social o económico para la persona. Madre mía. Es que pensar en la mecánica de eso me resulta agotador. Agota solo de escucharlo, sí. Imagina el proceso mental. Estás pasando por un momento de dolor real, pero antes de llorar, colocas un aro de luz. Sí. Encuadras la cámara, compruebas que el desorden de la habitación tiene el nivel adecuado de caos estético y luego ya le das a grabar. Es una locura. Es que sí, hasta nuestros defectos y nuestros traumas están guionizados y sometidos a un test de mercado, a ver dónde queda el margen para el error humano. Tiene que ser existencialmente demoledor mantener ese nivel de vigilancia sobre una misma. Es un trabajo a tiempo completo, un trabajo que drena los recursos cognitivos por completo. Y ese agotamiento constante nos obliga a plantearnos una cuestión casi darwiniana. A ver. Si el coste de mantener esta identidad digital es tan inmenso, tan aplastante, ¿quién sobrevive realmente en este ecosistema sin desmoronarse? Supongo que alguien que disfrute genuinamente de mirarse al espejo, ¿no? Estamos hablando de narcisismo puro y duro. Hablamos de un perfil muy concreto, sí. Unos metaanálisis masivos recientes, cruzando datos de miles de participantes, intentaron entender qué tipo de personalidad prospera de verdad en el entorno digital. ¿Y qué encontraron? Pues la clave está en diferenciar el narcisismo vulnerable, que suele ir acompañado de introversión o neurotismo, del llamado narcisismo grandioso. Vale. ¿Y qué define a ese narcisista grandioso? Una combinación de extraversión altísima, insensibilidad hacia los demás y una necesidad inagotable de validación externa. El análisis demuestra que este rasgo encuentra en las redes sociales su hábitat natural perfecto, su ecosistema ideal. Pero, a ver, ¿por qué? ¿Qué tiene la arquitectura de la red que encaja tan bien con ellos? Pensemos en cómo está diseñada cualquier plataforma. Premia mantener redes de contactos enormes, pero emocionalmente superficiales. Claro, miles de seguidores, pero ningún amigo real. Exacto. Y recompensa las actualizaciones incesantes sobre uno mismo. El bombardeo de imágenes buscando una métrica de aprobación, los me gusta, los comentarios. El narcisista grandioso está biológicamente predispuesto a jugar a este juego sin sufrir el agotamiento que experimentaría una persona promedio. Claro, porque para ellos no es un esfuerzo, es un chute de energía. Eso es. De hecho, los estudios muestran una correlación directa y positiva entre este tipo de narcisismo y el tiempo de conexión, el número de contactos y la cantidad de selfies publicados. Tiene todo el sentido porque la propia estructura de la plataforma no busca profundidad. Recuerdo unas declaraciones de aquel famoso directivo tecnológico señalando lo obvio de la industria. Tu atención es el producto.
así de crudo. Al algoritmo no le importa la coherencia moral de lo que publicas, ni si ese llanto es real o fabricado. Solo le importa que la gente deje de hacer scroll y mire. Y esa búsqueda desesperada de atención, pues encaja de forma simbiótica con el ego del narcisista. Es una simbiosis que moldea el comportamiento de todos los demás. La arquitectura de la atención nos empuja a adoptar lo que podríamos llamar una personalidad algorítmica. Buf, personalidad algorítmica. Sí, y el desarrollo tecnológico va a llevar esto a un terreno aún más estéril. La industria de la inteligencia artificial está desarrollando sistemas de interacción que la literatura técnica denomina aduladores artificiales. Espera, sistemas entrenados específicamente para darnos la razón en todo. Entrenados para analizar tu perfil psicológico y proporcionarte exactamente la respuesta emocional que tu ego demande en cada momento, sin fricción, sin resistencia alguna. Madre mía. Y el peligro de esto es que esteriliza por completo la intimidad verdadera. Una relación humana real requiere conflicto, requiere malentendidos. Claro, y serendipia y el riesgo constante de no gustar al otro. Exactamente. Es decir, estamos construyendo un ecosistema global donde el depredador alfa es el ego hipertrofiado y la presa es nuestra propia necesidad de afecto. Así es. Si el entorno premia el narcisismo disfrazado de expresión personal, al final incluso los que no encajamos en ese perfil grandioso, terminamos adaptándonos. Nos ponemos, no sé, una armadura de señales optimizadas solo para sobrevivir, para no volvernos invisibles. Pero, claro, como cualquier armadura que no es natural, pesa. Mantener una personalidad algorítmica tiene un límite estructural que el cerebro humano no siempre puede soportar. Y aquí entramos en la fase más crítica de este análisis. Vale, dime. ¿Qué ocurre cuando las paredes de ese teatro digital de múltiples pistas colapsan todas al mismo tiempo? Me imagino que el pánico absoluto. La sociología lo define formalmente como el colapso del contexto. Los estudios hacen una distinción que es vital entender aquí. Separan la colusión de contexto de la colisión de contexto. Vale, vamos a desempacar esto un poco porque suena muy técnico. ¿Qué es la colusión? La colusión ocurre cuando un individuo mezcla a sus diferentes audiencias de forma intencionada. Imagina que decides anunciar en abierto que has roto con tu pareja o que te han despedido del trabajo. Vale. Sabes perfectamente que ese mensaje lo van a leer tus amigos íntimos, tu familia y también conocidos lejanos o colegas profesionales. Asumes el riesgo porque buscas un beneficio mayor, como una red de apoyo emocional rápida. Entendido. O sea, yo decido derribar los muros de mi casa y juntar a todo el mundo en el mismo salón para dar una noticia. Tengo el control. ¿Y la colisión? La colisión es el choque involuntario. Ocurre sin que el actor haya hecho ningún esfuerzo por provocarlo y los resultados suelen ser caóticos. Un accidente, vaya. Eso es. El ejemplo clásico y el más temido es mantener de forma meticulosa tu imagen de profesional serio e intachable en tu entorno laboral y que de repente alguien, sin avisar, te etiquete en una fotografía comprometedora de una fiesta a las 4 de la mañana. ¡Ostras! Y visible para tu jefe. Exacto. El contexto profesional choca a 200 por hora contra el contexto de ocio nocturno. Y todo ocurre en la misma plaza pública digital a la vista de todos. Y el resultado psicológico de eso es la pérdida total de la fachada social. El trabajo diario que hacemos para mantener nuestra imagen y nuestro estatus frente a un grupo, pues se desmorona en segundos. Tiene que ser horrible. Los estudios cualitativos recogen testimonios de trabajadores y estudiantes que experimentan niveles de ansiedad paralizantes ante este fenómeno. Describen la sensación de sentirse expuestos, avergonzados. Claro, al darse cuenta de que sus múltiples audiencias invisibles son incompatibles entre sí. Eso es. Y supongo que la reacción instintiva ante ese terror, a que los contextos colisionen, es la paranoia. Si leo entre líneas lo que implica vivir así, veo a personas habitando un estado policial autoimpuesto. Es que lo es. Hay un concepto clásico, el del panóptico, que explica esto basándose en un diseño carcelario del siglo XVIII. Sí, la presión circular, ¿no? Exacto. Imagina una prisión circular con una sola torre de vigilancia en el centro. Los guardias pueden ver el interior de todas las celdas, pero los prisioneros, por un juego de luces y sombras, no pueden ver si hay un guardia en la torre o no. Por lo tanto, el prisionero tiene que asumir que siempre le están mirando. Siempre. Al no saber cuándo son observados, interiorizan la vigilancia, se convierten en sus propios guardias. En el entorno digital el individuo es su propio panóptico. O sea,
Evaluamos cada palabra, cada imagen, cada posible interpretación, antes incluso de teclear nada. Las investigaciones muestran a usuarios que aplican filtros de privacidad extremos y que en muchos casos prefieren no publicar absolutamente nada, por miedo a arruinar su reputación en alguno de sus múltiples círculos. Ya, pero a ver, detengámonos un momento en las consecuencias de eso. Si estamos editando constantemente quiénes somos, si vivimos vigilándonos de manera obsesiva para asegurarnos de que no ofendemos al jefe, ni decepcionamos a la familia, ni aburrimos a los amigos, ¿qué queda de la persona original? ¿No acabamos convirtiéndonos en un promedio matemático inofensivo? ¿Una especie de fantasma sin rasgos definidos que le sonríe a todo el mundo y a nadie a la vez? Es la consecuencia inevitable del colapso del contexto, la neutralización del yo. Para evitar la fricción y el conflicto, el individuo diluye su identidad hasta que, no queda ninguna arista. Ninguna sustancia real. Ninguna. Y este terror al tribunal invisible que nos juzga en silencio es lo que nos devuelve trazando un círculo perfecto a la imagen con la que empezabas esta madrugada. El centro comercial moribundo. Ahora entiendo por qué la gente ha dejado de hablar. No es desinterés, es puro instinto de conservación. Explica el éxodo silencioso hacia los mensajes privados y el auge del usuario que solo mira, el que navega en las sombras. Y aquí hay un cambio de paradigma brutal, ¿verdad? Sí, los datos lo acaban de confirmar. Históricamente, en los primeros años de la web social, existía una narrativa cultural muy moralista. El uso activo de las redes, es decir, publicar, interactuar, subir contenido, se consideraba social y saludable. Sí, recuerdo esa época. La idea dominante era que si solo mirabas las vidas brillantes de los demás desde las sombras, estabas alienado o deprimido. Exacto. Pero si subías fotos de tu desayuno y comentabas en los muros de otros, estabas conectado. Pues esa dicotomía ha sido desmantelada por completo en unos metaanálisis masivos recientes. Revisaron muchísimos estudios previos abarcando a decenas de miles de participantes. ¿Y qué demostraron? Sus hallazgos destrozan esa división moral. Demostraron que la distinción entre un uso activo supuestamente saludable y un uso pasivo supuestamente tóxico, pues carece de fundamento empírico. Vaya, no hay una correlación real que demuestre que mirar pasivamente destruya la salud mental más que publicar activamente. Al contrario. O sea que el silencio de ese usuario que solo observa no es necesariamente una falta de agencia. No es una víctima paralizada por la tristeza en su habitación. Para nada. La agudeza de esta investigación radica en demostrar que no publicar es, a menudo, una elección deliberada, madura y sobre todo protectora. Es la decisión consciente de dejar de pagar lo que se denomina el impuesto social. El impuesto de la actuación continua. El coste cognitivo de existir en público. La gente ha comprendido que postear no es simplemente dejar un registro inerte en una caja de texto. Es un acto social performativo que conlleva vigilancia, incertidumbre y un escrutinio incesante. Claro. Y ante ese panorama, muchos usuarios evalúan la situación y deciden que el retorno de inversión emocional es simplemente negativo. Deciden dejar de actuar. Visto bajo esa luz analítica, me parece casi un acto de rebelión silenciosa. Simplemente se niegan a subir al escenario. Es el ciclo natural que ocurre cuando el brillo deslumbrante de una tecnología novedosa se desvanece y la factura psicológica de su uso queda expuesta a plena luz del día. El telón de ese inmenso teatro digital no está cayendo por accidente ni por un error de diseño. Es el propio usuario el que baja el telón a propósito, de forma fría y calculada, para proteger lo poco que le queda de humanidad sin filtrar frente a una maquinaria que solo busca extraer. Protegen su verdadero backstage, ese rincón privado donde no hay cámaras, donde no hay aros de luz, ni necesidad de calibrar ninguna vulnerabilidad. Se retiran del panóptico. Un panóptico en el que habíamos aceptado ser tanto los prisioneros como los guardias. Y lo hacen simplemente porque, están exhaustos de mantener un disfraz que, si somos honestos, nadie nos obligó a ponernos en primer lugar. Ya. Otra vez el sonido de la lluvia de fondo. Es curioso cómo todo este análisis encaja en el silencio de esta habitación. Al final del recorrido, parece que no hay una solución fácil para esto, ¿verdad? No la hay. Solo hemos expuesto la maquinaria interna de cómo y por qué nos relacionamos así con estas pantallas que nos iluminan la cara en la oscuridad. A ver, la sociología no siempre ofrece redenciones. A veces su única función es la disección fría de la realidad. Y la realidad es que la red, que fue diseñada utópicamente para conectarnos, ha terminado estructurando un vacío.
Un espacio donde el coste de ser mínimamente auténtico es tan alto. Y el riesgo de colisión es tan severo que la respuesta más lógica y humana es elegir el silencio. Y a propósito de ese vacío, hay una última idea que me surge de todo esto. Algo para reflexionar mientras el monitor finalmente se apaga. Hemos estado analizando cómo nos agotamos creando ese amateurismo calibrado. Sí. Cómo editamos nuestras vulnerabilidades para que encajen en el algoritmo y parezcan reales. Pero claro, el desarrollo tecnológico no se detiene. A medida que la inteligencia artificial avanza, está aprendiendo a replicar perfectamente nuestros defectos, nuestros llantos. Las pausas torpes. Eso, y esa falsa espontaneidad. Y lo hace sin sufrir ningún tipo de desgaste emocional. Exacto. Entonces, ¿qué pasará cuando las plataformas se den cuenta de que ya no necesitan el esfuerzo agotador de los humanos reales para alimentar su espectáculo? Quizás en unos pocos años ese centro comercial moribundo del que hablábamos no esté vacío en absoluto. Quizás estará lleno a rebosar de millones de fantasmas algorítmicos. Máquinas simulando ansiedad, dolor, alegría y confesiones íntimas de madrugada, diseñadas en la perfección matemática para retener nuestra atención. Ya. Y los humanos estaremos ahí, al otro lado del cristal, mirándolos en absoluto silencio, completamente vacíos, añorando una humanidad caótica e imperfecta que nosotros mismos decidimos que era demasiado agotadora mantener y que terminamos pues subcontratando a un servidor en la nube. Bueno, la pantalla se apaga y el eco del pasillo queda vacío. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión a fondo. Como siempre, instamos a seguir cuestionando críticamente lo que consumimos a través de nuestras pantallas.